Bienvenidos a la capacitación, inspección y evaluación de seguridad de contenedores. Les saluda Gabriel Guayamares, quien les va a acompañar en el transcurso de esta capacitación. Objetivo de la capacitación. El objetivo de esta capacitación es que nuestros colaboradores aprendan a identificar los riesgos en protección y los puntos vulnerables de los contenedores. Vamos a iniciar conociendo a los contenedores. Vamos a iniciar con esta pregunta: ¿qué es un contenedor? Nos dice que los contenedores son recipientes de carga para el transporte, ya sea marítimo, terrestre, aéreo o multimodal. Se trata de unidades inmóviles que protegen la mercancía ante factores externos. Existen pues diferentes tipos de contenedores, los cuales son usados para diferentes cargas de mercadería, dependiendo su estado, su dimensión, etc. Nosotros en esta oportunidad les estamos mostrando 7 tipos de contenedores, los cuales son más usados en el comercio nacional e internacional. Entre ellos tienen el dry van, el reefer, el tipo cisterna, el flex, el open side, el open top y el frac trap. Seguridad en los contenedores. Se debe proteger la integridad de los contenedores que ingresan o permanezcan dentro de las instalaciones portuarias o almacenes, en las cuales nosotros prestamos servicio. Para ello debemos verificar los siguientes controles de cierre. Primero, cuando ingresa un contenedor a nuestra instalación o a la instalación donde prestamos servicio, tenemos que verificar los precintos o el sello del contenedor, ¿no? Estos precintos deben tener una numeración visible, no deben tener señas de haber sido modificado. De preferencia deben de ser precintos normados por la norma PAS ISO 17712. Esto es con la finalidad de que no puedan ser clonados con facilidad. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta son el estado de las puertas. Las puertas no pueden ser violentadas o no pueden tener señas de que hayan sido violentadas. El otro de los puntos que también tenemos que revisar es el sistema de bloqueo. Los sistemas de bloqueo deben de estar sin muestras de que han sido forzados o que han tratado de violentarnos o vulnerarlos. De identificar nosotros alguno de los casos antes mencionados, que vendría a ser que cuenten con un precinto o un sello, ¿no? Que las puertas no hayan sido violentadas y que el sistema de bloqueo no haya sido adulterado. Y así, en caso nosotros detectamos alguno de estos puntos, debemos de identificarlos e informar al supervisor de turno inmediatamente y a nuestro centro de control para que estos, a través de las cámaras de CCTV, hagan un seguimiento y un paneo a este contenedor. En la diapositiva anterior habíamos mencionado que se debe proteger la integridad del contenedor. ¿Qué cosa es la integridad del contenedor? La integridad del contenedor es que el contenedor se mantenga o permanezca en su manera o en su estado original de preferencia. ¿Cómo vamos a revisar esta integridad? Vamos a revisarla de manera visual. Y para esto vamos a considerar los siguientes criterios básicos. Primero, el bloqueo del contenedor. Este sistema de bloqueo del contenedor que está en la primera imagen, no es donde se cierra el contenedor, donde se ponen los precintos y hace el sellado. Se tiene que verificar si todos los mecanismos de cierre son fiables y están en buen estado y son seguros. Detectar si el material con el cual está hecho tiene alguna unión o algún cambio distinto o alguna diferencia de colores. Si detectamos esto, quiere decir que probablemente esto ha sido vulnerado y han tenido que fabricar de nuevo el sistema de bloqueo para poder instalarlo y cerrarlo. Ahí tenemos una observación. Otro de los puntos es inspeccionar los pernos y los tornillos, buscar reparaciones
y placas que hayan sido soldadas recientemente. Otro de los puntos y criterios que tenemos que tener en cuenta es el tema de los lados del contenedor, del lado izquierdo y del lado derecho. Tenemos que analizar si tiene algunas reparaciones inusuales. Tenemos que ver si la reparación de las paredes, tanto internas como externas del contenedor, en caso ingrese un contenedor vacío y tengamos que nosotros aplicar el sello, tenemos que revisar la parte interna visualmente de este contenedor para poder detectar si es que existe algún tipo de reparación o soldaduras recientes o pinturas recientes que puedan ser visibles. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que en algunos de los casos, si nosotros utilizáramos una herramienta para golpear ligeramente las paredes de los contenedores, podríamos escuchar que es un sonido hueco. Pero si en este tipo de reparaciones o soldaduras golpeamos con esta herramienta y escuchamos que no hay un sonido hueco, es muy probable que ese contenedor haya sido preñado con alguna sustancia o algún material prohibido que quiere ser pasado hacia otro país, quiere ser llevado hacia otro país. Otro de los criterios que vamos a revisar es la parte frontal y trasera del contenedor, ¿sí? Esto es donde está el tema del sistema de los bloqueos. El sistema de bloqueos del contenedor, como ya habíamos comentado, tiene que ser revisado y que no cambien de color la estructura de estos bloqueos. También en la parte de las puertas, a la hora que se cierra el contenedor, tenemos unos separadores de Hebe, que estos también, si se muestra alguna diferencia de color o cortes en toda su longitud, podríamos de repente definir de cierta forma que esto ha sido vulnerado y ha sido trabajado de tal forma para poder colocar un reemplazo después de haber sido violentado. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Tenemos que tener en consideración también los orificios de ventilación y definitivamente con una herramienta golpear suavemente la pared frontal y trasera para escuchar pues que exista un sonido hueco, ¿no? Un sonido que indique que es un material o una pared hueca. Si es lo contrario, definitivamente esto ha sido preñado o se ha agregado, se le ha metido algún producto o alguna sustancia alucinógena, en este caso narcotráfico, para poder trasladarlo hacia el extranjero y hacer una especie de contrabando y narcotráfico, ¿no? Tenemos también otro criterio que es la revisión del techo del contenedor, que definitivamente eso va a ser un poco más complicado de poder identificarlo si nosotros estamos en el piso, pero sí podríamos, en el caso de que tengamos la duda, pedir el soporte de SCTV para que hagan un paneo al techo del contenedor y puedan revisar y verificar y esclarecer nuestra duda en este caso. Otro de los puntos que también vamos a ver y les vamos a explicar es cómo revisar el piso del contenedor. Vamos a suponer que hemos recibido un contenedor vacío y nosotros tenemos que hacer una verificación interna y tenemos que presentarlo, ¿correcto? Como primer punto, vamos a revisar lo que ya habíamos comentado antes, los lados del contenedor, que no haya pinturas frescas, soldaduras recientes, malas formaciones en las paredes. Todo eso nos lleva a dudar de la integridad del contenedor. En el caso del suelo, el suelo tiene que ser plano, no debe tener enmendaduras ni escalones. Todo tiene que ser completamente plano. No tiene que haber diferencias de altura en todo el largo del piso, a diferentes niveles. Y tenemos que revisar que haya reparaciones recientes, inusuales, ¿no? Algo que nos haga o que nos llame la atención. Y si esto sucede, definitivamente tenemos que comunicar a nuestro supervisor, a nuestra jefatura inmediata,
y al centro de control para que nos ayude con el paneo de las cámaras. Procedimientos. En toda instalación portuaria o en toda almacenera donde se trabaje con contenedores y se almacene contenedores de los diferentes tipos, debe de contar con procedimientos escritos establecidos y comunicados a todas las partes interesadas para poder definir ciertos criterios, ¿no? Los criterios de la responsabilidad de la revisión, quiénes son o quién es el que tiene que revisar estos contenedores a la hora del ingreso, la forma de actuación ante alguna anomalía tiene que estar escrita dentro de los procedimientos también. Y un punto muy importante es quién da la autorización, tanto del bloqueo como del ingreso, quién autoriza el ingreso o quién autoriza un bloqueo del contenedor para que éste no ingrese a la instalación o a la organización donde nosotros estamos prestando servicio. Tenemos que tener en claro estos tres criterios con respecto a los procedimientos. Nosotros que estamos certificados con el ISO 28000, que son los sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministro, hemos podido identificar en el punto 4.3 de la norma, que es la evaluación del riesgo de seguridad y planificación. Vamos a ver este enfoque de seguridad de los contenedores en base a este ISO 28000. ¿Qué nos dice? Que la evaluación del riesgo de seguridad, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice que la seguridad de los contenedores, en este caso, la organización debe de establecer y mantener procedimientos, que es lo que veníamos comentando ya en la diapositiva anterior, para la identificación y evaluación continua de las amenazas de la seguridad y de las amenazas y riesgos relacionados con la gestión de la seguridad, la identificación e implementación de medidas de control. Todo eso debe estar dentro del procedimiento. Identificación y evaluación de los métodos del control de las amenazas y riesgos en la seguridad. Deberían, como mínimo, ser apropiados a la naturaleza y escala de las operaciones. O sea, dependiendo de la magnitud de las operaciones, tenemos que empezar a desarrollar este tipo de controles. En estas evaluaciones se debe de considerar la probabilidad de un evento y todas sus consecuencias. Para esto, la norma te habla de varios puntos y varios criterios, y nosotros hemos querido tocar y tomar los dos primeros criterios, el punto A y el punto B. En el punto A nos dice que las amenazas y riesgos de falla física, tales como falla funcional, daño incidental, daño malicioso o terrorista o acción criminal. ¿Qué quiere decir este primer punto? Dentro de los controles y de la seguridad de los contenedores y su integridad, tenemos que tener en cuenta que hay gente que quiere vulnerar toda la cadena de suministro para cometer un hecho ilícito, para cometer narcotráfico, para sabotear la instalación, para hacer un hecho incidental, un daño malicioso o simplemente hacer una acción terrorista. En el punto B nos dice que las amenazas y riesgos operacionales, incluidos el control de la seguridad, de los factores humanos y otras actividades que afectan el desempeño, la condición o la seguridad de las organizaciones. ¿Qué nos quiere decir este enfoque? Que nosotros, como profesionales de la seguridad, tenemos que tener y desarrollar todos los controles dentro del factor humano para poder desarrollar nuestras actividades y hacer que no se vulnere la cadena de suministros al ingreso de estos contenedores. Bueno, compañeros, esta capacitación realmente ha sido muy práctica, muy rápida. Hemos tocado los puntos precisos
que nosotros consideramos que ustedes deben de saber y deben tener conocimiento y concientizarse en sus actividades diarias, sobre todo a los que les toca laborar en línea de camiones o en puertas de acceso donde se tiene que tener control del ingreso y salidas de contenedores. Gracias por su tiempo. Se despide su amigo Gabriel Guayamare Fuente, jefe del equipo del Sistema Integrado de Gestión de Super Security Systems.